Bienvenidos a Conexionistas. Seguimos en nuestra versión en video, explorando todo esto de nuevas formas de comunicarnos con ustedes, pero sobre todo también explorando nuevos temas y un tema que está candente, Edgar. Armando, amigos de Conexionistas, sí, hoy vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Y yo creo que es algo que pues ya viene en camino. Y sobre todo, no solamente qué va a pasar, sino qué vamos a hacer el día después. Y para esto nos acompaña alguien muy, muy interesante, con toda la experiencia, con todo el conocimiento para hablarnos justamente de este tema. Nos acompaña José Luis, el doctor José Luis Valdés Ugalde. Armando. Sí, precisamente, pues es un politólogo, internacionalista, académico. Él tiene la maestría en sociología política, doctorado en relaciones internacionales, ha sido director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, donde hoy es académico y investigador, y es columnista y comentarista en varios medios, además 11 libros en su haber. Entonces, pues creo que conoce un poco del tema. Así es, José Luis. Oye, muchísimas gracias, doctor José Luis, por estar con nosotros y quisiéramos entrar en caliente en materia para aprovechar tu tiempo. Claro. Dentro de la gama de temas que se tienen que hablar del proceso electoral en Estados Unidos, quisiéramos empezar por tu visión para entender un poco realmente qué factores pueden influir en la tendencia del voto en este país. Se ha hablado de mucho, quizás pensar en dos, pero si tú tienes otro en la mesa que se nos esté escapando, encantados. Por ejemplo, todo este asunto de la incorporación de Kamala Harris a la fórmula demócrata, si realmente eso va a pesar. Y el otro lado es cómo entender este asunto, pues ya no diríamos de los recientes disturbios, sino de los constantes disturbios raciales y demostraciones que hay por todo este movimiento de Black Lives Matter. No sé si tú consideres que esto realmente puede influir en la tendencia o veas alguna otra cosa, José Luis. Mira, yo sí creo, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con Conexionistas. Muchos saludos a ambos y al público, desde luego. Yo creo que hay dos pistas en realidad, o dos ámbitos de coyuntura inmediata e inmediata. Esos dos puntos que tú tocas me parece que son correctamente bien planteados: el tema del racismo, la violencia racial en los Estados Unidos, los asesinatos que ha habido de gente, eh, población de parte de la población de color en Estados Unidos, el discurso provocador y muy disruptivo por parte del propio presidente Trump al respecto del tema de las protestas raciales, de las protestas a favor de la equidad de raza y de género en los Estados Unidos. El otro, desde luego, Kamala Harris. Pero hay uno anterior que me parece que es muy importante y que nos lleva necesariamente a la pregunta de si el arribo de Trump a la presidencia de los Estados Unidos es un accidente o tendrá una continuidad, sea o no sea reelecto en la presidencia de los Estados Unidos. Muy importante. El gran elemento, me parece, o el gran espacio de discusión que se pone en este momento sobre la mesa en estas elecciones de noviembre 3 es la sobrevivencia del sistema democrático como lo conocemos en Estados Unidos. La sobrevivencia de la política electoral y la política política en los Estados Unidos tal y como la conocemos. Estamos ante un momento inédito desde el 2016 en que llega a la presidencia alguien que yo considero una anomalía democrática, que es el presidente Trump, y que plantea desafíos enormes para la vida democrática en Estados Unidos. Presenciamos una presidencia que ha estado más dedicada a cometer una serie de anomalías con relación al proceso electoral, porque está el tema, por ejemplo, del voto por correo, está el tema del voto a distancia, está el discurso en contra de los militares, o más bien ridiculizando a los militares perdedores, llamándolos losers, perdedores y otros epítetos agraviantes, digamos, a los militares y desde luego el sector de la milicia, que todo está en el contexto de un discurso que Trump ha utilizado desde siempre, es un discurso que violenta los ánimos y la sintaxis de absolutamente todos los actores políticos y desde luego impacta de manera directa, a veces más negativamente que positivamente, en el sentir y en el estado de ánimo de la población.
Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo alrededor del tema que tú planteaste sobre el asunto racial, hemos estado viendo un discurso de odio por parte del presidente Trump, de una clara provocación, claro llamado al supremacismo blanco, que en muchos aspectos es paramilitar, para contestar con violencia a los opositores a su gobierno, particularmente aquellos que son miembros del Black Lives Matter, pero también de otros sectores de sociedad civil que han estado proactivamente participando en las protestas en contra de la presidencia de Trump y desde luego en contra de la continuidad de una presidencia que muchos ven como una presidencia anómala y disruptiva. Entonces, estos son, en mi opinión, los elementos. Yo creo que habría que ver hasta dónde la llegada de Trump al poder, el debate que en este momento estamos viviendo en forma tan conspicua, un debate muy acalorado, muy apasionado, ¿no? Entre republicanos y demócratas, y particularmente entre Trump y sus opositores, se queda o simplemente lo vamos a considerar como un accidente. Yo creo que esto es clave, habría que razonar alrededor de eso, y me parece que los elementos o los actores políticos, particularmente Kamala Harris y Joe Biden, así como desde luego muchos otros que están involucrados en este proceso electoral, el propio Obama como un apoyo detrás de Biden, con toda la base social que Obama representa, sobre todo entre las poblaciones minoritarias, particularmente la negra, va o no a traer como consecuencia la derrota de Trump. Está por verse. Yo estoy viendo un resultado cerrado. Es probable que sea un resultado cerrado que complique muchísimo, y esto no lo quiero abordar todavía para tocarlo un poco más en la próxima etapa de la conversación con ustedes, pero sí puede traer complicaciones constitucionales e institucionales muy serias, y particularmente posicionamientos muy radicales y extremos por parte de los actores políticos, particularmente Trump y Biden. En esto que comentas de la posición o de esta herencia, porque entiendo lo que planteas y me parece, o sea, del riesgo de la democracia, y luego hablar de un trumpismo que está formado con o sin Trump, que ahí está. Una de las conversaciones, José Luis, que hemos tenido, e inclusive a nuestras audiencias les avisamos de que íbamos a tener esta conversación contigo, y les preguntamos abiertamente si había alguna inquietud que tuvieran que la quisiéramos compartir. La primera fue esa, ¿no? La influencia que tiene Kamala Harris y el movimiento Black Lives Matter, y digamos contundentemente sí. Otro tema que está ahí flotando y que es como el elefante en el cuarto es este asunto de, en este proceso electoral o en cualquier proceso electoral norteamericano, ¿qué papel tiene México? Si es un espectador o es un actor, si realmente tiene posibilidades de hacer algo, porque de repente tenemos este asunto de, sin importar el presidente, bueno, es que el presidente viaja a Washington y entonces no hace nada y entonces siempre somos víctimas. Y entonces estamos sujetos a esta agenda, y si nos va bien, si lo ganan los demócratas, no, si no, pero mejor que ganen los republicanos. La verdad es que esto está lleno de incertidumbre, de mucha especulación, y tú que has estudiado esto durante años, la pregunta es, ¿realmente tiene México posibilidad de influir en algo? O sea, ¿México puede ser un actor en este proceso electoral y más ahora, o va a ser un mero instrumento en donde el nombre de México sea utilizado, pero México puede hacer algo? Bueno, es muy interesante la pregunta. Esa pregunta además tiene más relevancia si la miramos en el contexto de la visita de López Obrador a Washington, cuando fue directa e indirecta, pero directamente a darle un espaldarazo a Trump, algo que los demócratas vieron con muy malos ojos. Pero bueno, eso lo desarrollo en unos minutos. Anteriormente a esto quisiera decir que bueno, México no cuenta. México no cuenta en este momento en el discurso, en la discusión electoral. Es decir, no es un gran tema como el Medio Oriente, no es un gran tema como Corea del Norte, no es un gran tema como Irán, no es un gran tema como Israel, no es un gran tema como el terrorismo internacional, o no es un gran tema como China.
México es una especie de actor que se toma por sabido. Los Estados Unidos take for granted, ¿no? A México. Entonces, no es en este momento tema de debate en el sentido de que sea parte del contenido de los discursos o de los programas de política interna o política exterior. Lo que sí es, y eso es precisamente donde viene la trampa, puede ser un instrumento, como tú muy bien lo dijiste al final, un instrumento para convencer a votantes hispanos y particularmente mexicanos de votar por el Partido Republicano y votar por Trump. En realidad, el presidente López Obrador les puso en charola de plata la posibilidad de que esto fuera así. Hemos visto en muchos de los ads de televisión cómo ha sido utilizada la imagen del presidente López Obrador en la campaña de Trump. ¿Sí? Claro, La como visita. un abierto respaldo, sí. Exactamente, es decir, dando la impresión de que el presidente de México puede respaldar a Trump, que respalda a Trump, que considera que para México el mejor candidato para la presidencia es Trump, etcétera, etcétera. Y esto, en términos de imagen colectiva, puede resultar muy contraproducente para Biden en la medida en que lo capitalice exitosamente el Partido Republicano. Entonces, de alguna manera esa labor ya la hizo México, ¿no? La hizo con la visita. Ahora bien, la importancia que tiene México, más bien tiene mucha más importancia la elección en Estados Unidos para México que nosotros dentro del contexto electoral. Salvo en la parte denigratoria, digamos, esta donde Trump utiliza un lenguaje soez en contra de los mexicanos para poder levantar el ánimo de la base social tradicionalmente semirural o semiurbana, compuesta por blancos de clase media baja o clase media media, desencantados con el sistema laboral o con la presencia de los inmigrantes, particularmente los mexicanos. Fuera de eso, que puede ser también muy efectivo, México en este momento no ha tenido y no pudieron tener una agenda bilateral correcta. Hemos subordinado la relación bilateral a los intereses de Trump y a las necesidades de Trump. El ejemplo más prístino de esto es la amenaza de imponer 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas a cambio, a menos de que México llevara a cabo una política migratoria que es en realidad una política de Washington en contra de los centroamericanos que han sido expulsados de manera permanente de la frontera por la Guardia Nacional hacia la frontera sur, es decir, hacia Guatemala y regresados a sus respectivos países. Esto para nosotros en México ha sido un agravio, ha sido una situación desafortunada, porque no se pudo obtener una autonomía en política internacional. Es difícil lidiar con Trump. Es un agente y un actor cuya negociación normalmente está basada en la premisa del gana-gana. No utiliza el suma zero game para poder establecer relaciones con todo el mundo, incluida su esposa. Entonces, no es la excepción México. No es la excepción México. En la relación con México era el todo gana, y a eso aceptó participar y aceptó condescender el gobierno mexicano, y desafortunadamente puso a la relación entre los dos países en una posición que no se merece tener, sobre todo debido a los grandes problemas que tenemos en la relación fronteriza: seguridad, narcotráfico, ¿cómo se llama? Tráfico de dólares, tráfico de humanos, tráfico de drogas, armas. Es decir, los grandes problemas de la frontera y los grandes problemas de la relación comercial, comercio, no se diga, con el TEMEC, han sido relegados y degradados a un último plano debido a esta situación de sometimiento, a esta ubicación, a esta posición de sometimiento que México ha aceptado tener frente a un presidente autocrático que lo único que hace está acostumbrado a hacer, es dar órdenes irracionales y que se cumplan a costa de lo que sea. Y esto pues se ha llevado de corbata la relación, pero insisto, la situación de México o México como tema solamente va a servir cuando se utilice en contra de México para poder ganar adeptos republicanos que son antimexicanos, pero no necesariamente es un tema constructivo. Ahora, yo aquí veo una situación en México que obviamente la gran mayoría,
pues de los que opinan en redes sociales, conocidos, amigos, círculos, etcétera, son gente que está en contra de Trump, de Donald Trump, ¿no? Obviamente. Como que somos azules, somos demócratas, ¿no? Aquí en México le vamos a Biden, le fuimos a Obama, seguimos pensando que fueron la época dorada. Pero, ¿qué tanto le convendría, y sobre todo aquí en cuestiones del Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, qué tanto le convendría a México, por el otro lado, la llegada de un presidente demócrata? Mira, normalmente la posición de México frente a las elecciones en Estados Unidos ha sido la de favorecer, o por lo menos, aunque sea en silencio, Ujú. reconocer que los republicanos son siempre más favorables a la relación comercial, ¿sí? Los republicanos han sido siempre pro comercio libre, pro libre comercio, a diferencia de los demócratas que han tendido a ser más proteccionistas. Pero eso cambió con el Tratado de Libre Comercio que se firma con Clinton y que deja el primer presidente Bush, y en el 94 se firma el 1 de enero entre Salinas, el Canadá, México y Estados Unidos, porque ahí son los demócratas los que avalan la relación comercial. Pues ahí en ese momento tenemos un cambio bastante fuerte, una inversión de los términos en que el Partido Demócrata veía a México. Una de las ventajas que México, o que los mexicanos vemos en los demócratas, es que son menos intervencionistas, sobre todo después de Reagan, que los republicanos. Me refiero a intervencionismo militar y a involucramiento en labores de inteligencia y en labores de secrecía, digamos, ¿no? Que tienen que ver tanto con la lucha contra el narcotráfico como también como el involucramiento en los movimientos políticos que se han dado históricamente. La revolución nicaragüense es un ejemplo, la revolución salvadoreña es otro, cuando el Irán contra el Reagan en los 80. Entonces, y no se digan desde luego los golpes de Estado en el Cono Sur. Hoy, por cierto, celebramos 11 de septiembre, el Sí, aniversario del golpe en contra de Allende por Pinochet, el 11 de sí, sí. septiembre de 1973, así como también celebramos los ataques a Nueva York y Washington por parte de Bin Laden y de Al Qaeda. Así que es un día interesante, significativo. Entonces, en este momento, en esta coyuntura, visto en perspectiva, la pregunta que tú me haces yo tengo la siguiente respuesta. Creo que aunque va a ser difícil resarcir las relaciones con el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata está lastimado por México, es decir, el hecho de que México haya hecho presencia en la Casa Blanca, en plena Casa Blanca y en plena campaña electoral, sin haber buscado a Biden o sin haber intentado siquiera tener alguna relación con los personeros del Partido Demócrata, como Tom Pérez, por ejemplo, que es el dirigente nacional del Comité Nacional Demócrata, y otros importantes representantes del sector hispano del Partido Demócrata, fue mal visto por los demócratas, y eso de alguna manera va a tener repercusiones inmediatas en la relación con Biden en el momento en que Biden sea electo, si esto es el caso. Ahora bien, de todas maneras la relación va a tener que normalizarse, pero yo lo que veo es que tiene mayores posibilidades de racionalizarse con Biden que con Trump. Claro. Con Trump ha sido un caos. Trump ha impuesto desde una posición neoimperialista, si se puede decir así, sus puntos de vista y sus intereses en México ante la subordinación de los dos presidentes, de los dos presidentes que han lidiado con Trump, o sea, Peña Nieto y ahora López Obrador, paradójicamente siendo un gobierno que se autodenomina como un gobierno de izquierda, ¿no? Se sometió a los intereses del americano feo, como dirían en los clásicos, en los libros que se han trabajado sobre este tema y sobre la relación bilateral. Entonces, yo veo con Biden mayor capacidad de recuperación de los espacios que México tendría que tener, pero también otra cosa que es interesante, yo veo con Biden mayor capacidad por parte de los actores, tanto internacionales como nacionales, de poner en orden la casa mexicana, que en este momento está fuera de control. Los niveles de inseguridad que tenemos en México, la depresión económica que ya se viene a pesar de los grandes discursos grandilocuentes, pero también muy mentirosos por parte del gobierno respecto al crecimiento del PIB y otros muchos temas, derechos humanos, proceso democrático, libertad de expresión, temas claves, yo creo que pueden ser manejados de mejor manera con un gobierno demócrata por parte de los actores que en México están
planteando la necesidad de recuperar los espacios democráticos perdidos en un momento donde la discusión sobre entre autoritarismo y democracia está prevaleciendo en forma importante. Es decir, no hay que ir muy lejos, salvo para entender esto, más que entender, por ejemplo, los ataques a la prensa por parte del presidente López Obrador. Eso es en sí mismo un hecho muy grave porque exacerba los ánimos e incluso incita acciones violentas en contra de los periodistas. El tema de los derechos humanos también está en su apogeo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que para aquellos mexicanos que ven con cierta desconfianza la transición política encabezada por López Obrador en este momento, Biden puede ser su mejor aliado. Bueno, pues se antoja más complejo de lo que parece. Sí. Y José Luis, quisiera, estamos entrando a la recta final de esta primer conversación, espero, porque yo creo que la verdad quisiéramos aprovecharte y sacarte todo el jugo posible. Está comentándose en ambos lados de la frontera esta posibilidad de que los mecanismos institucionales existentes en cada país no operen, y entonces hay una definición de democracia que me gustó muchísimo, que sea democracia es el sistema que te garantiza que el que llega se va por la vía que llega. No te oí lo último, perdón. ¿El que llega? Que el que llega se vaya por la vía que llega, ¿no? Es decir, la democracia es lo que nos da, ¿no? No te quisimos, pues te vas por la misma vía por la que llegaste porque las instituciones lo garantizan. Y está esta nube, este nubarrón de amenaza que ya el presidente Trump ha dicho con todo este asunto del voto, digamos, por correo, que se está preparando un fraude. Y sabemos bien que cuando alguien canta fraude, entonces ya está casi en la mesa la posibilidad de hacer algo para mantenerse. ¿Tú qué mecanismos ves que tengan en este caso, tanto institucionales como no institucionales, de la democracia norteamericana para garantizar que se respete el voto ciudadano independientemente de quién sea el triunfador? ¿Cómo ves ese escenario? Mira, lamentablemente yo veo que se pueden dar el escenario del 2001 en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte de Justicia intervino para fallar respecto al caso de Florida. Recordarán ustedes que George W. Bush quedó en desventaja frente a Al Gore en términos del voto popular, y en Florida se estaba definiendo la elección. Eran los votos electorales de Florida los únicos que iban a determinar el resultado electoral. La Suprema Corte de Justicia, que es la instancia última, digamos que es el INE estadounidense, ¿no? Allá tienen la Suprema Corte de Justicia. No necesitan una institución como el INE. La Suprema Corte funciona de una manera muy efectiva para poder hacer valer la ley. Aunque fue muy polémica la decisión, de todas maneras enderezó el proceso, Al Gore concedió y se fue para su casa, aunque quedó una herida profunda en la institucionalidad democrática estadounidense, que nos lleva a la discusión, desde luego, de hasta dónde se necesita una reforma electoral en Estados Unidos y hasta dónde dejar en manos del colegio electoral el voto popular puede ser inadecuado en la medida en que es poco representativo. Es decir, el que gana por uno se lleva todo. Es pues básicamente un procedimiento, un mecanismo casi monárquico, ¿no? Es decir, se elige desde arriba, pero los que votaron abajo, y pasó con Hillary Clinton, que le ganó por 3 millones de votos a Trump, se quedan sin el poder. Entonces, aquí, desafortunadamente, Trump ha radicalizado y ha polarizado la discusión. La ha polarizado, primero, como ya lo dije hace un momento, apoyando a los supremacistas blancos. Esto es una provocación a la institucionalidad democrática estadounidense, ¿no? Haber apoyado a los supremacistas blancos y no haber cuestionado los asesinatos raciales y racistas que ha habido desde la propia policía hasta el del muchacho que mató a 12 ciudadanos negros en Estados Unidos recientemente. Hemos visto a un presidente que además incita a la violencia. Incita a la violencia física e incita a la violencia verbal. Y esto incluye lo que ya se empieza a visorar como el no reconocimiento del proceso del resultado electoral por parte del Partido Republicano y particularmente por parte de Trump,
en el escenario, ya lo decíamos hace un momento en el preámbulo, en el escenario en que el triunfo de Biden sea un triunfo estrecho. El presidente Trump ha declarado en varias ocasiones de que el voto por correo y el voto a distancia puede ser un medio de provocar un fraude, cosa que nunca ha ocurrido en los Estados Unidos. El voto a distancia, el voto ausente, siempre ha existido. Los diplomáticos de Estados Unidos que están fuera, los retirados que están en México o en Estados Unidos o en Europa o en otras partes del mundo, los estudiantes siempre han votado a distancia. Pero ahora con más razón y frente a la COVID-19, es necesario que el voto por correo se agilice de una manera suficientemente eficiente como para que mucha gente que teme salir por la pandemia y además por instrucciones de la autoridad no tendría por qué salir, que voten por correo una vez que se aprobaran los 25 billones de dólares que aprobó el Congreso y que Trump tiene congelados junto con su liderazgo en el Senado para poder fortalecer el United States Postal Service, el servicio postal estadounidense, que necesita un fortalecimiento extraordinario en una coyuntura electoral en donde seguramente los votos por correo van a llegar a manos llenas. Entonces, todas estas declaraciones y todas estas amenazas, todo este, digamos, discurso del miedo por parte del presidente Trump, desde luego, bueno, el último elemento es que van a mandar sheriffs a las casillas electorales para que vigilen, y en realidad lo que muchos interpretan es que esto puede ser un signo intimidatorio, ¿no? Mandar a los sheriffs para que intimiden a la población negra que le tiene pavor a la policía, pues puede significar que haya abstencionismo. Entre mayor abstencionismo, mayores posibilidades del Partido Republicano de ganar. Claro. Entonces, el escenario de la institucionalidad electoral, el escenario fallando, puede darse en el momento en que no reconozca Trump el resultado y que diga, o que lo reconozca una vez que gane por 1 punto o 2 puntos, ¿sí? En los estados, en los swing states, ¿no? Y que lo reconozca diciendo, en este momento ya no entran los votos del exterior ni los votos del correo porque son votos fraudulentos. Cualquiera de las dos, el triunfo de Biden por un margen estrecho o el triunfo de Trump por un margen estrecho, representa un serio peligro porque estamos hablando de un personaje que ha utilizado la trampa como medio de instalación en el poder desde hace siempre. Lo dicen tanto el libro de Woodward recientemente que está circulando por ahí, como el libro de Michael Cohen, ¿no? Que salió, que se llama Disloyal, que acaba de salir y que y ataca directamente a Trump como un individuo tramposo, poco confiable y totalmente desleal con sus colaboradores y que está dispuesto a todo con tal de no perder el poder. Entonces yo estoy viendo con cierta preocupación esto y desafortunadamente si esto ocurriera, vamos a tener una Suprema Corte de Justicia actuando. Y si esa Suprema Corte de Justicia actúa en favor de un resultado razonablemente válido y creíble para todos, podríamos tener una situación de estabilidad. Pero yo todavía estoy viendo que el post-noviembre 3, o el after noviembre 3, vamos a tener probablemente un proceso postelectoral bastante largo. No me queda muy claro que el propio noviembre 3 vayamos a tener todavía los resultados electorales definitivos, sino que vamos a tener que esperar seguramente semanas, espero que no que meses, para llegar a enero ya con la candidatura y la elección resuelta. Pero sí veo estos obstáculos, veo la necesidad de que las instituciones se fortalezcan. Desafortunadamente ha habido un debilitamiento de las instituciones democráticas con Trump y eso puede causar un serio contratiempo en el momento en el que se vote en noviembre 3. Y a mí me gustaría tocar un tema que pues está muy vigente ahorita. El tema del COVID es el factor que no teníamos hace 4 años, es un factor que no teníamos hace 200. ¿Cómo va a afectar estas elecciones? ¿Cómo va a afectar el resultado de estas elecciones en todos los niveles, ¿no? De lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de todos los movimientos que están surgiendo. Vaya, ¿cómo nos va a afectar esto? ¿Al mundo en su conjunto o la elección en particular? Mira, la elección ya está afectando. De hecho, hay dos temas que en este momento impactan de manera negativa contra Trump. Y es el tema del COVID, de la COVID-19 y las consecuencias económicas que eso ha tenido. Por un lado, refiriéndome al primero,
Hay una mala administración en términos de salud pública, según la crítica que se le hace a Trump por parte del presidente, que ha ocasionado que haya más muertos de los que tendrían que haberse aceptado o haber tenido. O sea, estamos hablando ya de casi 200,000 muertos en Estados Unidos. No se manejó de manera correcta en las instancias y las instituciones científicas, de científicos que estaban dando su opinión en su momento sobre las medidas de prevención y las medidas de contención de la crisis de COVID, el COVID-19, por un lado, y por el otro, se redujo el presupuesto de manera muy importante a esas instancias dentro de la Casa Blanca y fuera de la Casa Blanca que se dedican precisamente a la prevención de las pandemias, a la prevención en salud. Esto la gente lo ha percibido como un problema de inoperancia, de falta de capacidad del presidente para poder tener resultados efectivos. Y esto también se lo están reclamando. Es decir, las encuestas desfavorables que en este momento tiene Trump, en mi opinión, tienen en mucho que ver con esto y con las consecuencias del manejo de la economía que han traído, desafortunadamente para los estadounidenses, pérdidas de empleo importantísimas, cierre de industrias pequeñas y medianas que empleaban de 10 a 50 empleados en los Estados Unidos y una muy posible incapacidad por parte de la economía para poder recuperarse antes de noviembre 3. Si esto ocurriera y no hubiera factores externos o internos que impulsaran la economía en el último minuto, vamos a tener un saldos tanto en el tema de la salud, la administración de salud, en políticas públicas de salud y en políticas públicas de economía general en Estados Unidos, déficits para Trump. Y esto seguramente los votantes lo van a cobrar en forma bastante agresiva, votando en contra de Trump. Habrá que ver, desde luego, el sector de los indecisos. Este sector de los indecisos, en una campaña tan cerrada, en una contienda tan cerrada, es importante que los candidatos, históricamente, que los candidatos en cuestión no se basen solamente en su voto duro. Parece que Trump está basando toda su estrategia en el 43-44% de voto duro que tiene entre el sector duro de votantes trumpistas. Pero el sector de los indecisos va a ser muy, muy importante aquí y ese sector probablemente es el que va a definir en el último minuto la elección. Y ese sector, desde luego, es un sector que está de alguna manera involucrado, directa o indirectamente, con las consecuencias de la mala administración de salud que ha tenido la presidencia de Trump frente al COVID. José Luis, quisiera hacerte una última pregunta y además proponerte, hay muchos temas que se nos están quedando en el tintero y yo creo que vale la pena desahogarlos. Hay muchos más fenómenos internacionales que pueden influir, pensar en qué pasa el día después, es decir, armar contigo, si tu tiempo lo permite, una conversación. Pero antes de llegar allá, y ahora que hablabas de este voto duro, me lleva a pensar en el voto latino, en la organización de la Fuerza Latina, en donde parece ser que el voto latino no es voto duro de nadie. Y por favor, corrígeme si mi percepción es equivocada. Y parece que hay pequeños sectores que son muy conservadores y muy republicanos, hay algunos otros son muy liberales, pero no hay con claridad decir, bueno, el voto latino se va a orientar hacia allá. Y hay en el debate como una incertidumbre en el decir, bueno, pues normalmente es conservador, ¿no? Pero con estos discurso de división que prevalece, pues es probable, y más con el efecto COVID, como acabas de mencionar, que el voto latino no esté muy contento con lo que esté pasando y quiera tomar la alternativa de un cambio. ¿Cómo ves tú esta manifestación del voto latino? ¿Cómo crees que se vaya a comportar ahora? O más bien, para no jugar a las adivinanzas, ¿qué indicadores nos sugiere seguir para tratar de entender mejor el comportamiento del electorado latino? Mira, primero lo que es importante decir aquí es que el voto latino o hispano, como se le llama en Estados Unidos, no es homogéneo. Varía muchísimo el voto de los, por ejemplo, de los cubanos, de los diferentes poblaciones de cubanos en los Estados Unidos, en Florida, como de los conosureños también en Florida, como de los centroamericanos también en Florida. Probablemente
un estado en donde el voto latino puede determinar el resultado final, vaya a ser Florida. Ok. Sobre todo por la hispanidad cubana conservadora. Sin embargo, hay que reconocer y recordar, perdón, que Obama ganó Florida en las 2 ocasiones en que contendió. Es Ok. decir, ahí hay un sector de población también muy prodemócrata en la medida en que no estén los ánimos exacerbados. Y con Obama, aunque sí se exacerbaron mucho los ánimos cuando se creó el Tea Party y todo esto, de todas maneras estábamos en una situación de cierta normalidad comparada con la que tenemos en este momento, donde los ánimos están muy exacerbados por parte de Trump. Ok. Trump llega con un discurso violento a todos los lugares a los que va y levanta ámpula. Pero el voto, bueno, y el voto mexicano, bueno, el voto hispano en su conjunto fue relativamente mayor al voto anterior del segundo periodo de Obama con Trump. O sea, estamos hablando de 3, 4 puntos de hispanos votando a favor de Trump, a favor del Partido Republicano en proporción a la elección anterior cuando se votó por Obama. Esto significa que el Partido Republicano ha ganado influencia dentro de los hispanos y los ha capturado como votantes cautivos, ¿sí? El votante hispano es un votante muy diverso y particularmente el mexicano se vuelve más diverso ahora, ve en la migración indocumentada una rivalidad que no le gusta, ¿no? Y probablemente estarían muchos de ellos pensando en la necesidad pues de combatir a la competencia. Sin embargo, según las encuestas que yo tengo y los estudios que yo tengo, sí tenemos un sector mayoritario de mexicanos que estaría votando por el Partido Demócrata. O sea, en proporción al Partido Republicano bastante mayor, no mucho mayor, pero sí mayor. Estamos hablando de un 60%, de un 57 más o menos, 60%. Es bajo comparado con el voto mexicano tradicional por el Partido Demócrata desde Kennedy. El Partido Demócrata había sido considerado como el partido de los hispanos y particularmente de los mexicanos antes de que los hispanos se convirtieran en una población tan amplia, aunque los mexicanos, recordemos, tenemos 38 millones en Estados Unidos, 61.75% de la población. Perdón, 61%, 75% de la población hispana son mexicanos, es una proporción muy grande, contra los puertorriqueños que son 9.83 o los cubanos que son 3.7. Aquí el asunto va a definirse en los estados. Probablemente vaya a haber un voto hispano determinante en Florida. Texas no la vamos a ver azul, por lo menos en este año. Probablemente sí la veamos a Texas en 2024 o en 2028, pintando azul, ya de alguna manera con O'Rourke. Esto empezó a pasar. Estamos viendo una tendencia cada vez mayor a volverse demócrata ese estado. En California tenemos muy claro que va a ser demócrata, Nueva York también va a ser demócrata. El sur va a ser el problema, el sur hispano va a ser el problema para los demócratas. Y allí no estamos muy claros hasta dónde el impacto del discurso antimexicano de Trump vaya a jugar a favor o en contra de un voto anti o contra republicano, en la medida en que estamos hablando de una población muy diversa la que vota en los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, también es una población que se abstiene. La población de hispanos es característicamente mucho mayor que la negra, más abstencionista en el momento de las votaciones nacionales. Entonces, habrá que ver hasta dónde, una vez que el trabajo del Partido Demócrata sea un partido más amplio, abierto. A mí me faltó en la convención ver a Julián Castro, por ejemplo, o a los Castro, todos, o a otros hispanos representantes importantes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos hablar, posicionarse y presentarse frente al público. Habrá que ver si de ahora en adelante, de aquí a los 2 meses que quedan escasos de campaña, se hacen presentes los liderazgos hispanos y una campaña claramente abierta a favor de los intereses de los mexicanos estadounidenses y de los hispanos en su conjunto. La propuesta de reforma migratoria puede ser un elemento, un gancho importante. La propuesta de reforma migratoria que ya lanzó Biden es una propuesta muy interesante, porque va a favorecer a los DACAs, sí, a los Dreamers, y va a favorecer eventualmente a los Dreamers, son casi 1 millón, eventualmente a los ciudadanos hispanos irregulares en los Estados Unidos que quieren la nacionalidad. Y eso puede contar en el último minuto muchísimo.
Qué bárbaro, José Luis. Yo creo que nos podríamos quedar platicando aquí varias horas. Hablas muy bien del tema y sobre todo nos esclareces muchos que tenemos aquí pendientes. Oye, tengo entendido que acabas de publicar un libro. Está en prensa. Está en Lo que yo te prensa. mandé es la portada. El Ajá. libro está en este momento ya en prensa. Seguramente sale, estoy esperando que salga a finales de septiembre, Ah, porque ok. además es un momento adecuado para que el libro se llama Estados Unidos inédito, poder y decadencia en la era de Trump. Es un momento culminante para poder hacer que el libro tenga, pues por lo menos sea un pretexto para la discusión y el debate sobre las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver cómo, cuando empiece a circular, se los voy a mandar, por lo menos la versión electrónica, para que ustedes lo tengan y lo puedan difundir. Oye, Excelente. te late si lo platicamos aquí mismo? Claro que sí, con ¿Sí mucho te gusto. late? Sí, Perfecto. Perfecto, pues te tomo la palabra. Oye, somos conexionistas y nos gusta conectar con la gente. ¿Cómo podemos conectar contigo, redes sociales y demás? pues tengo mi correo electrónico, que te lo dicto, jlvaldez@unam.mx. Mi Twitter es @jlvaldezugalde. Y mi página web personal es http://, joseluisvaldezugalde.blogspot.com. Buenísimo. Otra cosa Perfecto. que es importante que les diga, que además podemos tener la oportunidad de poder debatirlo ¿Sí? después, es que la revista que yo dirijo, que se llama Norteamérica, es una fuente interesante de discusión y donde se discuten textos claves sobre la situación Canadá, México, Estados Unidos. Se llama Norteamérica, que también se puede encontrar en línea. Ah, perfecto. Así Norteamérica la buscamos y listo? Norteamérica, nada más la buscas y está en línea hasta Ok, el último número, que es el número de este trimestre. perfecto. Perfecto. Buenísimo. Sale. Pues José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, quedamos en la espera de tu libro. Justo a tiempo, no podía ser más oportuno Sí. para comentarlo y para hacer una lista de temas, regresar con nuestras audiencias e invitarlas a conversar, porque no solamente es importante platicarlo, sino educar nuestra conversación nos hace mucha falta. Muchísimas gracias, José Luis, por conectar con nosotros y bueno, pues seguimos en esto. Saludos, un placer. Muchas gracias, José Luis. Y a nosotros, conexionistas, recuerden, conéctenos a través de Twitter, somos @conexionistasmx, en Facebook también, diagonal conexionistasmx. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México y encontrarán todos estos episodios, los pueden encontrar a través de Spotify y de iVoox. La música de Conexionistas es de Alejandro Saborit y el diseño de Sofía Reynoso. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.